Hoy vamos a desarrollar justamente un tema muy puntual, muy preocupante justamente relacionado con lo que está aconteciendo en la compleja economía con el tema de las exportaciones en la República Argentina y todas las consecuencias que tiene una política que no está acorde a las realidades de estos tiempos que se viven. Por eso hemos convocado un especialista para dialogar al respecto. Nos referimos al doctor en Economía y especialista en agronegocios, justamente el doctor Manuel Alvarado Ledesma, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Usted me escucha bien, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Yo bien, sí, sí. Bueno, perfecto, me alegro. Un gusto. Un Bueno, gracias poquito por... bajo, pero los escucho bien. Ahora vamos a ir ajustando un poquito, ya la operadora digital está tomando nota del tema Un como poquito más para fuerte ir el sonido ajustando. sería ideal. Ahí, perfecto. Estoy Mica, medio si podemos sordo, parece. levantar un poquito el sonido. Bien. Ahí tiene buen retorno, doctor. Nos Ahí está tengo escuchando mejor, bien. sí, sí. Bueno, perfecto. Bien, comentábamos que estábamos en diálogo ya con el doctor Manuel Alvarado Ledesma, economista, especialista en agronegocios, entre otras cuestiones, con quien realmente vamos a establecer esta comunicación para, bueno, conocer un poco cuál es la realidad de lo que está pasando en el mercado nacional, en el área Mercosur, doctor, que realmente está preocupando y bastante a los emprendedores, a la gente de campo, a las industrias de la Argentina que están con una cantidad de dificultades impresionantes y la cual realmente el gobierno no toma cartas en el asunto como correspondería, ¿no? Sí, evidentemente el sistema democrático tiene un lado oscuro y Ajá, se patentiza mucho con los gobiernos más populistas, ¿no? Que ajá, dirigen su atención al cortísimo plazo, ni siquiera al corto plazo. sí, Hoy tratemos de mejorar el cuadro y mañana Dios dirá. Esa es un poco la estrategia que aparentemente muestra el gobierno. ajá, Y para eso no hay nada mejor para mejorar el cuadro en lo inmediato que recurrir a donde las ventajas comparativas y competitivas son muy remarcables, que están ligadas al eslabón agrícola y a toda la cadena agroindustrial. Tanto aguas abajo, es decir, todos los eslabones que se dirigen al consumidor final, como los ajá, eslabones que van detrás del agro, que son las industrias que aportan y servicios que aportan a la producción del ajá, agro. Es decir, sí, que la política aparentemente económica es básicamente cortoplacista, muy cortoplacista, en la medida que se va acentuando el problema que el propio gobierno está generando, necesita recurrir más al corto plazo y arruinando el mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, hoy veremos, mañana Dios dirá. El cuadro global internacional es muy favorable para Argentina, pero lamentablemente, en lugar de tomarlo como algo muy beneficioso, lo estamos tomando como algo negativo, porque evidentemente todo lo que es la producción agrícola golpea mucho o está muy relacionada con la alimentación. claro. El tema es que los productos alimenticios eh, cuando llegan al momento de consumir, lo que pesa desde el punto de vista de la producción del agro en los valores no es tan alto. Sin embargo, se lo utiliza como una herramienta demagógica para culpar a alguien y en este Claro. caso viene a ser el campo, ¿no? Claro, cuando hay gobiernos populistas como el que estamos atravesando, que son inoperantes, incompetentes y que derivan justamente en los cargos estratégicos de un país, del área, digamos, de los diversos ministerios que deben ser manejados por gente que tiene que tener una capacitación y un conocimiento básico elemental. No se dan como se ve perfectamente lo que está haciendo lamentablemente el actual presidente Alberto Fernández y la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que van atentando constantemente, socavando realmente la productividad del país, porque este tipo de agresividad que ya se ha visto en otras oportunidades, hemos tenido durante el propio gobierno de Cristina Kirchner actitudes realmente sorprendentes contra la gente de campo, contra los pequeños productores, que realmente lo van deteriorando justamente y que generan una problemática muy fuerte para el país en un tema elemental, básico, como usted claramente lo decía, que depende justamente de la productividad que genera la gente de campo para fortalecer a la propia
Argentina. De alguna manera, esto es un constante ataque que tienen algunos políticos para utilizar y manosear de una manera perversa lo que es la generación de una actividad básica, como es el tema de la productividad en el sector de la agroindustria. Sí, la impresión que uno tiene es que estos gobiernos Ajá. de tipo, digamos, demagógicos, populistas, Sí, populismo significaría algo así como atender lo inmediato y olvidarse de lo ujú, mediato. claro. Eh, es que seguían por pensadores como en el caso del pensador que tuvo Hitler en la época del nazismo, Ujú, que era necesario tener un enemigo ajá, común, como es el caso de la colectividad judía, ujú, para unir al pueblo y conseguir mayor poder. Es necesario tener un enemigo común, ujú, inventado o sí, real, en este ujú, caso obviamente inventado, ajá, para poder generar poder. En el caso argentino, con la influencia de un pensador que se llama Laclau o Laclau, sí, eh, los gobiernos estos, digamos, manejan mucho la posición amigo-enemigo, claro. donde Ujú, los que están conmigo son amigos y ujú, todos los claro. que no están conmigo son Sí, enemigos ujú, acérrimos y hay claro. que atacarlos. Ujú, Eso a uno le permite, al presidente o al que ejerce el poder, empoderarse, tener mayor poder ujú, a través de un enemigo común. sí, En este caso, el agro parece ser, como ujú, ya lo fue también en otras oportunidades, pero nunca tan forma tan virulenta, ujú, el enemigo ideal para unirnos y obtener mayor poder por parte de los que ejercen el Ejecutivo. Así que esa sería un poco la visión, que se capta un claro. poco en el resentimiento que ha Ahí está. habido Ujú, de épocas cuando hubo, digamos así, la pseudo oligarquía vacuna, que estamos sí, hablando en 1920, ajá, hace 100 años, ajá. a hoy que no tiene nada que ver con eso, donde la propiedad de la tierra está Claro, como que hay otra totalmente realidad que ellos no la ven, o dividida. la ven y la van distorsionando con una actitud amarillista o mercenaria para ir fogoneando justamente el tema de la productividad y afectar directamente a la gente de campo, ¿no? O sea, acá hay dos cuestiones que llaman poderosamente la atención. Doctor, por un lado, esto que plantea el actual gobierno, que ya como que es una seguidilla de situaciones para poder justificar los desastres que vienen haciendo hace añares, gran parte de la dirigencia política en la cual hoy tenemos varios funcionarios que ya han demostrado que son totalmente impresentables, incompetentes, que no hacen lo que tienen que hacer como para mejorar la calidad de vida de la gente de campo, que es evidentemente la base de ingresos fundamental que tiene la Argentina y que no la han sabido aprovechar. Lo único que hacen es fogonear, cargar con más impuestos, intentar deteriorar la imagen de la gente de campo, los fundamentales productores de la riqueza de la Argentina, que también termina afectando la industrialización de los diversos productos, ¿no? Esto es llamativo Por que en una supuesto, etapa porque democrática no se haya tomado conciencia aquellos que fueron elegidos justamente en las urnas para sostener un sistema que hoy por hoy muchos dicen que es una pseudodemocracia encubierta, mentirosa, engañadora, que estafa a la población porque le venden pescado podrido constantemente y realmente hay una obsecuencia de un alto sector de la sociedad que no ha entendido realmente y no puede diferenciar separando la paja del trigo, como quien dicen, ¿no? sí, es obvio que hay una cuestión política detrás de todo esto. Ajá, A alguien hay que culpar cuando uno falla para no tener sí. la culpa uno mismo, para no hacerse responsable de sus propios actos. Un El gobierno tema como de el la actual, discriminación que agraria, ha acontecido justamente y ha transitado por situaciones muy complejas, ¿no? Que ha engañado y que viene mintiendo constantemente a la población. ¿Se puede sostener en el tiempo con esta argumentación mentirosa que tienen y que ejercen constantemente a través de los medios de comunicación, de los cuales ellos son los principales propietarios o tienen testaferros para desorientar a la sociedad y mentalizarla y pudrirle justamente la mente a la gente? yo creo que de a poco va cayendo el disfraz este. Yo creo que Ajá. está cayendo porque la realidad la golpea muy claramente y se visualiza de manera muy cruda a través de la inflación. Ujú. La inflación tiene una raíz claramente política, porque es la búsqueda de efectos inmediatos sin importar lo que viene después, pero lo que viene después ya llegó, está Ajá. llegando en este momento.
Y está afectando Entonces, tremendamente a la gente, ¿no? Porque realmente lo afecta claro, en por el eso es día a que día, ¿no? se En le la suele compra de... responsabilizar al agro, Claro. Ujú. se le suele responsabilizar al agro del problema alimenticio, pero es Ahí está. curioso porque, por Ujú. ejemplo, las retenciones más altas, Sí. el coeficiente más alto de derecho a exportación recae sobre la soja. Y la Ujú. soja no tiene prácticamente nada que ver con la canasta familiar. Por eso. Donde está más, ahí hay una contradicción clara, ahí se muestra Sí, cómo hay una voracidad fiscal por claro. necesidad de recursos para Ujú. poder ejercer una política populista. Entonces, con un 35% de retención o de derecho a exportación sobre la soja, Ujú. cuando la soja no tiene casi ninguna incidencia, el 90 y pico por ciento se exporta, así que Sí, todo va al exterior, por algo somos el primer exportador mundial de ujú. harina de soja. Claro. Fíjense qué curioso. Ahí muestra también el menosprecio que hay por la actividad. En Ujú. la nomenclatura arancelaria que establece el INDEC, Sí. se define a la harina de soja, que es el primer producto de exportación de Argentina y líder mundial en la exportación Ajá. de harina de soja, se la define como residuos y desechos de la industria molinera. Qué bárbaro. Y es nuestro primer producto. Ajá. Así que ni siquiera tiene un nombre, no lo definen harina de soja. Es un desecho de la industria Sí, molinera. claro. Una cosa Eso de ya locos, ¿eh? muestra Sí. la poca importancia que se le da a algo que nos aporta alrededor de 15.000 millones de dólares. Ujú. Solo ese producto, ¿eh? Claro. No estoy diciendo todo el complejo Sí, sí. agrícola, Ujú. Ahora, ganadero. esto uno cómo lo tendría que Es, interpretar, doctor, porque si uno se pone a analizar esto que usted plantea, que bueno, muchos conocemos y lamentablemente el 80% de la población de la Argentina lo desconoce porque la vienen engañando, la vienen engrupiendo, embaucando con mensajes mentirosos y distorsionando la realidad de lo que pasa. Cuando tenemos una base de rentabilidad tan importante como es la exportación, en el caso de la soja y de otros productos, ¿no? ¿Por qué usted cree que estos gobiernos siempre hacen lo mismo? Meten la mano en la lata, estafan a la gente, la engañan para después trasladar estos plancitos sociales que terminan deteriorando más la economía de bolsillo de la gente, porque, o sea, si bien los planes sociales son momentáneamente una alternativa para la gente que no tiene trabajo, producto de la inoperancia que tienen justamente los políticos vergonzosos que tiene la Argentina y de esta manipulación, de este manoteo de la caja, de la agroindustria, del ANSES, le roban a los jubilados, le roban a la gente de campo. ¿Hasta cuándo se puede sostener una situación de estas características con un gobierno realmente que está totalmente fuera de la realidad, fuera de los tiempos y de las necesidades que tiene que resolverle a la gente y que no lo hace, ¿no? bueno, acá se trata de una relación de poder. Ajá. El campo y el jubilado no tiene poder. No tiene el poder que tiene otros gremios u otros sectores. Ujú. Porque el agro está dividido en múltiples agentes. Está el dueño Sí. de un tractor, está el dueño de un campo, está el que tiene un plantel de vacas, Ujú. está el que tiene una pulverizadora, el ingeniero agrónomo. Son Sí. millones de agentes que, Sí. digamos, difícil que se junten para ejercer su poder de presión. Lo mismo pasa con los jubilados, no tienen Ajá. ningún tipo de poder, aparte de que son mayoría de edad y ya están un poco, digamos, entregados a lo Sí, que lo hemos a la visto, o suerte sea, del ¿se acuerda destino usted lo que hacía les Norma Pla con el propio Raúl aplica. Castel hace añares? Parece mentira que eso se siga repitiendo, ¿no? Que esta dirigencia no Sí, haya entendido la necesidad de nuestros mayores, no los haya respetado y los sigue bardeando, los sigue estafando permanentemente, ¿no? Mientras ellos se roban así todo es. y la justicia está inactiva, que no resuelve realmente la gran infinidad de causas del choreo que hay en la Argentina, ¿no? Esta pseudodemocracia mentirosa que tenemos hoy por hoy en la Argentina, con esta tremenda devaluación y con esta problemática seria en las exportaciones de los productos elementales que pueden enriquecer a la nación, ¿es sostenible las condiciones que maneja actualmente el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? No, acá se está activando la bomba de tiempo. Es una bomba que no sabemos si es una bomba que explota en un año, en Ujú. 5 meses, un año y medio. Ajá. Es muy difícil eso de determinar porque hay que ver cómo sigue el panorama global. Sí. Ahora ha ayudado mucho en la Ujú. suba de precios, que la Claro. Argentina ha tenido este año una campaña, digamos, relativamente mediocre, no Ajá. tan mala como en un momento se creyó, pero relativamente mala por cuanto a producción por la sequía, Sí. algo que ha sucedido en el mundo entero Ujú. y a lo cual, bueno, viene a ayudar
lamentablemente la Ujú. crudeza de la guerra con Ucrania y la Claro. invasión de Rusia a Ucrania, Ahora, esa no era por lo una cual gran se oportunidad paralizan para los que, puertos del... claro, eso que usted plantea, ¿no? El conflicto bélico entre justamente Rusia y Ucrania, ¿no era una gran posibilidad para la Argentina para poder recomponer y hacerse justamente de una caja importante? Se desaprovecha también esta oportunidad porque vemos que otros países de la región, como Brasil, hasta el propio Uruguay, que se ha llevado a gran cantidad de productores argentinos cansados justamente de la presión vergonzosa que ejercen los gobiernos en los últimos años, ha deteriorado en gran parte la productividad. Esto se ha trasladado a otros países vecinos como el propio Uruguay, Paraguay, Brasil mismo, donde los grandes productores argentinos se fueron a esos países porque realmente la presión impositiva que ejerce la Argentina es vergonzosa, es inviable desde todo punto de vista. ¿Hay manera de recomponer esto? Sí, además no solo es una presión impositiva, sino que empuja también al contrabando y a la También, claro, sí. subcontratación, No todo solamente tipo se de maniobras contrabandean ilícitas. justamente los cereales, sino también hasta el combustible. En la Argentina falta diésel Sí, es y increíble. todos los días Sí, 40 o sí. Hoy, 50 digamos, uno camiones cruzan la podría frontera. hacer un chiste que, Sí, por eso. podría ser un chiste que si uno es oportunista y no tiene muchos escrúpulos, es más rentable un campo en el límite con Paraguay Sí, que en Pergamino, claro. por cuanto puede vender la soja a $600 en billetes y no a 410 en dólar oficial. Así que es curiosa la situación como se Es ha raro, dado, ¿no? ¿no? Es una Pero Argentina sí, inentendible. lamentablemente esto no tiene patas cortas, pero no sabemos la fecha de terminación. Claro. Es obvio que está explotando el nivel de inflación, ahora se acerca al 80-90% anual, Claro. y no hay ningún tipo de plan antiinflacionario, ni siquiera un plan claro, integral, como para frenar la cosa, Hay como entre otras. una intencionalidad a propósito de generar justamente este estallido, evidentemente, de esta clase política que sigue justamente minando el campo para complicarle más la vida a los argentinos. Pero también el otro problema serio que tenemos es que la gran mayoría de los ciudadanos de este país no entienden la realidad de lo que pasa, ¿no? Cuando algunos pocos comunicadores sociales planteamos estas cosas, enseguida salen los famosos críticos que dicen que no, que gente de la derecha o de la izquierda, o que son golpistas, o que esto, que el otro, mientras estos señores se siguen robando todo y destruyendo la República, ¿no? Eso es lo más llamativo y lamentable, que hay una sociedad que parece que todavía no ha madurado, a pesar de todos estos años, estas décadas de decadencia que tenemos, donde quedó perfectamente demostrado el robo, el choreo alevoso que realiza un sector político complotado con algunos empresarios amigos del poder, la justicia y el sindicalismo que está ahí dando vueltas siempre con la misma historia, destrozando la vida de los argentinos, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando uno tiene hambre y le dan un choripán, Ujú. no pregunta cómo se obtuvo, Sí, cuál es bueno. el futuro que tengo. Ujú. Solamente agarra el choripán y sobrevive ese día. Ujú. Esa es la situación un poco donde se genera una dependencia del poder, se genera la dependencia entre el pueblo más pobre y el poder. Una relación, digamos, enfermiza, pero que permite subsistir a la gente más humilde. Claro. Entonces, bueno, quedan dependientes del poder y Ujú. de esa manera es muy difícil salir de la situación porque al haber un nivel de pobreza tal no hay forma de educarse. La gente lo único que está pensando es que como hoy. Subsistir, Entonces, claro. la Poder acción en comer, ese ¿no? A la sentido es noche. Ujú. favorable, favorable, sobre todo si el gobierno le puede responsabilizar de la inflación a otras causas y no la verdadera causa que en definitiva es monetaria, y que esa causa monetaria es justamente una manera de financiación para parte del gobierno para poder darle el choripán, Ujú. además de los otros impuestos que hay para poder darle el choripán al más pobre, ¿no? Claro. O Ese sea es que un poco siempre el círculo continúan vicioso. con esa tesitura mentirosa, engañadora, para generar justamente sus negociados perversos y mantener sus quintitas y todo lo contrario, implementarla cada vez más, ¿no? Ahora, esto que queda claro en la Argentina, para aquellos que lo quieran ver, porque hay mucha gente que parece ser que por la obsecuencia no lo visualiza, o se hacen los desentendidos
o no quieren ver lo que se les está viniendo, ¿no? Este deterioro permanente de la base socioeconómico de una familia, ¿no? De un país en general. Teniendo en cuenta esto que usted plantea y sabiendo que estamos con un promedio no del 50-60 como dicen los funcionarios del gobierno y algunos economistas amigos de los políticos de turno, se está hablando casi de un 90% de inflación, ¿no? Es un país que está estallado, que está explotado, la Argentina, que no tiene moneda, que no tiene moralidad, que hay falta de ética en todo sentido, y donde justamente esta dirigencia política se sigue robando todo y no resolviendo los problemas de fondo de la gente. ¿Cuál es el futuro de un país como la Argentina en estas condiciones? Bueno, a pesar de todo, la Argentina no ha caído en un nivel como cayó Venezuela Ujú. o algún país como Nicaragua Sí. o Cuba, que son para nombrar países relativamente vecinos. A pesar de eso hay un piso, hay una clase media que viene achicándose, pero todavía ejerce un poder de cierto sentido común para toda la sociedad. Ajá. Así que hay una esperanza Sí. para la Argentina, porque si caemos muy profundo, es posible que hasta el que está esperando el choripán reaccione, Ujú. por lo menos a través del voto, porque el voto es no nominado, así que puede ser que ahí reaccione. Yo creo que va a pasar algo así. Ujú. Lo que pasa es que tuvimos un gobierno, para llamarlo de alguna manera, que se presentaba como no populista, como es el de Macri, Sí. y otro que se presenta sin ningún tipo de rubor como populista, y Ujú. los dos han tenido, Sería fallas, digamos, ¿no? una performance muy mala, Ujú. que se plasma claramente en la inflación. Yo creo que la inflación es la raíz de los problemas más fuertes que tiene la Argentina. A través Ujú. de la inflación se genera también un problema moral, porque es la lucha en la Claro. jungla por subsistir. Ujú. Entonces, como yo no puedo generar nueva riqueza, trato de quitarle la riqueza al que la tiene. Ajá. Entonces los derechos de propiedad se hacen más invisibles, se hacen más diluidos, y bueno, de esa manera unos contra otros, la lucha por la distribución del ingreso se pone más pronunciada, pero la raíz de fondo está en la cuestión monetaria, es Ajá. decir, que los gobiernos tratan de financiarse, y especialmente con emisión monetaria, que a su vez, cuando la gente percibe que hay mucha emisión monetaria y que empieza a haber un cierto nivel de inflación, la gente empieza a huir a tener pesos, lo que se Ujú. llama demanda de dinero, baja la Claro. demanda de dinero, y al nadie querer tener los pesos empiezan a girar muy rápidamente, y es como que aumenta la cantidad de dinero, porque si tuviera, como en el caso de los dólares, Sí. Estados Unidos puede emitir dólares, pero vienen a Argentina y se guardan en una caja de seguridad o se ponen bajo el colchón, es como Claro. que no existió, No existe, nunca claro. existieron esos Ujú. dólares, porque no vuelven al circuito. Eso es lo que nos falta en la Argentina. Los pesos tienen que volver a ser confiables, y para que sean confiables hay que bajar el nivel de emisión, Ujú. y hay que poner un banco central totalmente autónomo, que no tenga nada que ver con el poder político, para que el Banco Seguro. Central Ujú. dirija todo su esfuerzo a Ajá. preservar el valor de la moneda, porque el valor de la moneda es la soberanía mayor que puede tener un gobierno, un país, perdón. Ujú. Si no hay moneda, no hay país. El país se diluye, se arman los conflictos sociales, la gente pelea una con otra, Sí. y que Ujú. eso es lo que estamos viviendo, Es un y temita, la claro. inversión Ujú. se va, porque Claro. no se puede tener No ahora solamente en los moneda. inversores extranjeros, sino los locales, ¿no? Que eso es lo No, por crítico que tiene supuesto, la lo Argentina, primero. ¿no? Ujú. Sí. Y no hay por qué culparlo, porque tratan de cuidar su patrimonio, ¿no es Exactamente. cierto? Ujú. Pero en el capitalismo la gente sabe muy bien lo que le conviene. Ujú. Y en un capitalismo sano, un capitalismo humanizado, un capitalismo con un criterio mínimamente social, que se da a través de la educación, por Ajá. supuesto, ese capitalismo busca que si hay buena rentabilidad en su propio país, no se va a querer ir, Seguro. Ujú. o a igualdad de rentabilidad, Ujú. se va a quedar siempre en un lugar propio, porque es donde uno conoce mejor quién es quién, cómo son las cosas, qué es lo que está pasando, que mandar la plata o el capital o invertir en el exterior, donde es todo mucho más complejo
una persona que no es de ese lugar. Ujú. Así que acá hay muchísimos millones de dólares, miles de millones de dólares que están en el exterior, que podrían volver, pero para eso necesitamos la confianza, una Ujú. moneda sana y Claro, un que no poder tenemos, que se lamentablemente, ¿no? alinee con una visión estratégica, no Sí. con una visión únicamente de cortísimo plazo. O sea, esto que está haciendo el actual gobierno realmente es, de alguna manera, deteriorar la economía nacional y, digamos, minar totalmente el campo con el impedimento y meter palos siempre en la rueda. Ahora, teniendo en cuenta esto y conociendo lo que está pasando con el peso argentino, totalmente deteriorado, un papel pintado, que los mismos políticos y los actuales gobernantes se han encargado de deteriorar, porque ellos lógicamente habrán hecho su caja o sus negociados en otras monedas, en dólares o en euros. ¿Cómo queda parado el Banco Central cuando de pronto muchos consultores, economistas plantean la dolarización de la Argentina? Y teniendo en cuenta también, ojo con este temita que es muy importante, que el dólar blue está prácticamente planchado cuando sabemos que esos no son los valores reales, mientras el dólar oficial sigue creciendo y genera también un desajuste tremendo en la economía local. Sí, el dólar oficial en realidad sigue creciendo, pero muy por debajo de la inflación, con lo Ujú. cual genera también un problema de competitividad y es un ataque a las exportaciones argentinas. Lo hacen para frenar la tasa de inflación. No lo han logrado, pero Ujú. bueno, quizás si la tasa de devaluación fuese superior, la inflación sería todavía mayor. Así que es una cosa que está preparándose para una bomba para explotar un poquito más adelante. Ujú. No sabemos cuándo, como le dije, pero evidentemente el camino ese es muy incierto Ujú. y O la sea ventaja que usted para plantea mirarle con lo algo de que bueno a pensamos la la gran situación. mayoría, doctor, ¿no? O sea, muchos creemos de que realmente está esta cuestión de minar el camino para que el próximo gobierno que venga esté totalmente desarmado y estallado y se encuentre con esa bomba de tiempo, Es si es posible, que esa no es una explota posibilidad. antes, ¿no? Hay que ver si Alberto Es una Fernández llega posibilidad. No, a culminar su mandato en estas condiciones tremendas que tiene, donde su propio ministro de Economía, Martín Guzmán, es socavado permanentemente y no logra establecer un reacomodamiento razonable de la economía de la Argentina, teniendo en que tiene cuenta también las negociaciones con muy el escaso FMI, ¿no? poder, a pesar que es, digamos, un resorte de cierta racionalidad discutible, pero al menos cierta racionalidad hay Ujú. en el ministro de Economía. Sí, Pero está siempre caminando sobre un flan. claro, fogoneado Eh, permanentemente. la idea es que si es la posibilidad de que llegue al próximo gobierno esta bomba, bueno, eso no sería lo más beneficioso en el largo plazo para Argentina. Ajá. Lo, como aprendizaje para la sociedad, sería bueno que esto sucediese antes para Sí. que la gente tome conciencia de que realmente por este camino no se llega a ninguna parte. Pero bueno, O sea hay que que tener prácticamente esperanza. eso es una realidad que se ve, palpa diariamente en el propio enojo del presidente cuando habla enojado, cuando acusa a los demás, cuando acusa a los propios medios de comunicación, los pocos que hay, que realizamos algún planteo justamente para llevar tranquilidad y clarificar la información real, no amarillista como hacen la gran mayoría de los medios tradicionales, sino de alguna manera explicarle a la sociedad la problemática que tiene la Argentina y que hay una alternativa, pero que evidentemente no la quieren implementar, ¿no? O sea, no hay interés de pagar los costos de los errores cometidos en los últimos años Bueno, y es que es muy hacerse cargo y difícil ser para un responsable presidente de las macanas que hicieron, ¿no? es muy difícil para un presidente cuyo origen ya es defectuoso, Ujú. sumamente defectuoso. No es una persona que haya sido nunca elegida para ningún cargo. Claro. Ha sido señalado con un dedo Ujú. del poder máximo y es muy difícil porque ya está condicionado él Ajá. desde el vamos Sí. a tener determinada racionalidad. Si las cosas le salen mal, la culpa es de él. Si las Claro. cosas le salen bien, el mérito es de ella. Sí. Entonces está en una Una encrucijada que él encrucijada solo entró, tremenda, claro. aceptó este Ujú. desafío y no lo puede revertir porque en la medida que pasa el tiempo y se compliquen más las cosas con esta dualidad en el poder, Ujú. bueno, él va a ser el que se va a tener que llevar la parte más fea de esta fiesta, digamos, de esta fiesta Ujú. oscura, ¿no? No de una fiesta sana. Sí, ahora en estas condiciones que está la Argentina, ¿cómo hacemos para subsanar estos graves problemas que tenemos? ¿Hay alguna alternativa? ¿Usted cree de que
estamos en una etapa final justamente donde se nota, como le comentaba recién, la propia preocupación que tiene el presidente porque se da cuenta que la economía está totalmente destrozada y está manoteando de todos lados para ver cómo puede llegar justamente a la finalización del mandato. ¿Es saludable para un país como la Argentina, que ya viene con décadas de problemáticas socioeconómicas constantes, producto de la irresponsabilidad y de la incompetencia que tienen los funcionarios políticos de la Argentina? Seguir en estas condiciones, porque fíjense lo que plantea los requerimientos de la sociedad, ¿no? O sea, tratar de buscar una salida que no se la está dando el actual gobierno. Bueno, a veces cuando uno llega a situaciones muy críticas Ujú. y muy crudas, que golpean muy fuertemente a los humildes y a la clase media, Sí. como fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que quedó devastada y Ujú. destrozada. Sin embargo, hoy es una de las potencias de todo aspecto del Sí. mundo Ujú. y con gente de una sociedad muy madura respecto a que, cómo manejar el futuro. Tenemos el caso de Irlanda, que era un país muy pobre, muy atrasado, y demás. Acá hay muchísimas colectividades irlandesas por gente que ha huido de la pobreza de Irlanda. En fin, hay muchos casos donde se llegó a un punto muy terrible y la reacción fue que hoy son países muy cívicamente muy cultos, Sí. que Ujú. entienden el valor de la moneda, entienden el valor de las instituciones, que tomar atajos puede ser una ventaja muy momentánea, pero Ujú. que en el mediano plazo termina siendo en contra. Así que hay que Ajá. respetar las instituciones, la Constitución Nacional es una constitución muy sabia, la nuestra, y hay que respetarla a rajatabla, no hay que andar haciendo enmiendas permanentes ni cambios, Ujú. y hay que dejar que el tiempo vaya mostrando las ventajas o desventajas de determinada medida. Ahora, Pero si los propios siempre gobernantes no la respetando. respetan, doctor, si los propios No, por funcionarios no eso. lo respetan, ¿cuál es el No, camino es que decir, tiene un país en estas hay condiciones? que darle mayor participación al Congreso. El Ajá. Congreso no tiene que ser un botín de guerra, tiene que elegirse, la gente tiene que conocer quiénes son sus congresales, Ujú. acercarse a ellos. En Ujú. fin, hay muchas cosas por hacer desde el punto de vista institucional y en la institucionalidad se nota cómo resulta la economía de un país. Ah, La economía de un país depende de las instituciones. bien. Para finalizar y agradecerle su gentileza, ¿usted cree que la única Sí, alternativa que tiene la Argentina es dolarizar, olvidarnos del peso argentino? ¿Esa es la solución, como plantean muchos economistas, inclusive algunos políticos de la oposición, que están parados justamente dentro de esa tesitura, conociendo lo que ya ha pasado en otras oportunidades en la Argentina? Eh, ¿Es a mí me da la buena? ¿Sería impresión una que alternativa? es buscar el milagrito, es Claro, buscar claro, por eso. el espejito, ¿no? Ujú. Que puede traer una cierta sensación de bienestar, trae como una esperanza. Ujú. Pero el camino es duro, el camino es duro, pero sabiendo que vamos avanzando Ajá. hacia un final bueno, también se vive el camino duro de una manera diferente. Lo peor es caminar duramente sobre espinas y no saber a dónde vamos. Ajá. Pero si sabemos que vamos hacia algo con, con una esperanza realmente racional, hacia algo bueno, Sí. bueno, hay que empezar a independizar al Banco Central Ujú. totalmente, volverlo a que su objetivo único sea preservar el valor de la moneda y no sé cuántos objetivos que al final se Ujú. contradicen unos contra otros. Ajá. El presidente del Banco Central no le tiene que importar lo que hace el gobierno, tiene que Ujú. únicamente dedicarse a que la moneda sea lo más estable posible, que siempre el poder adquisitivo de la moneda se permanezca en el tiempo. Eso Ujú. va a permitir enseguida una reactivación de la economía Ujú. y tener un plan económico claro, y respetar las instituciones a Ujú. Claro, rajatabla. cosa que no Aunque, se hace, aunque lamentablemente sean es malas, la gran porque falla de son malas, base, ¿no? Esa es una falla de base muy claro. Y entonces deteriorada que ahí tiene la la Argentina Argentina. tendría que despegar muy rápidamente. Ujú. Yo creo que podría despegar muy rápidamente. El argentino, acostumbrado a vivir en inflación, Ujú. es muy ágil Ujú. en cuanto a adaptarse a nuevas situaciones. Ajá. Con la convertibilidad, con todos sus problemas, enseguida se adaptó a la inflación cero. Después, bueno, por razones políticas no se supo salir de ese cuadro momentáneo que era cortar con la inflación Sí.
por un periodo para después, mientras tanto, tomar medidas estructurales, pero por razones políticas, las reelecciones, todo eso, se continuó hasta que la bomba se activó y golpeó duramente en el gobierno del doctor de la Rúa. Hoy estamos en un caso, digamos, grave, no sé si tan grave como la hiperinflación del periodo de Alfonsín, Sí. pero desde otro punto de vista institucional, mucho más grave. Ajá. ¿Usted cree que se puede salir antes del nuevo proceso electoral en la Argentina, o va a ser lo que resta de este año y medio más complejo de lo que está teniendo la sociedad, teniendo en cuenta, por ejemplo, los tremendos aumentos que arrancaron justamente en estas horas, ¿no? También la problemática con los servicios de energía, la luz, el gas, los tremendos aumentos otra vez de impuestos en la Argentina, la problemática que hay en materia justamente de salubridad, donde realmente las prepagas y otros servicios se han incrementado notablemente y la gente ya no tiene acceso. ¿Esto cómo va a repercutir, calcula usted o estima, de qué manera puede afectar más de lo que ha afectado justamente en los últimos tiempos este desastre económico y la tremenda inflación que tiene el país? Bueno, nos esperan meses más crudos, más duros, Más eso crudos. no tengo. Y sí, la inflación no hay ningún viso de que se pretenda atacarla, porque es como cuando, digamos, uno entra en un camino de tierra, para ponerlo en términos agropecuarios, Sí. y acaba de llover. Y bueno, al principio el auto va Claro, andando, pero sí, cada vez se le va poniendo más sí. complicado, y Sí, cada vez más transitar complicado, en y el cada vez más barro no es complicado. fácil, ¿no? O sea, uno se va a empantanar. Y entonces digo, voy a dar la marcha atrás. Sí. Y termina Y la yéndose a marcha donde, a la atrás zanja, ¿no? es caerse a la banquina y Claro. empeorarlo. Entonces, tengo que seguir, tengo que seguir. Sí. Y bueno, esta es la situación en que está la Argentina. Lo ideal sería detenerse Ajá. y esperar a que salga el sol. ¿Y usted cree Pero que los eso actuales cuesta funcionarios, mucho Alberto políticamente. Fernández y Cristina Kirchner, están parados en esa postura? ¿Piensan en eso o ya como que el caballo se le fue de las manos, como quien dice? No, ellos me parece que siguen avanzando en la misma posición, porque volver para atrás es irse a la banquina. Y detenerse a esperar que salga el sol es reconocer el error. Este, entonces, y además eso significaría un sacrificio, porque van a llegar, en vez de llegar en el horario que estaban planteando, van a llegar en un horario, digamos, 24, 48 horas después, Claro. poniéndolo en el caso del ejemplo, ¿no? Sí. Así que, bueno, siguen para adelante, y mientras el auto ande, la Por cosa más más que o menos patine, lo funciona. van a dejar que siga circulando, ¿no? El tema es que en cualquier momento caemos a la banquina. Puede ser que caigamos después de las elecciones o antes de O las antes, elecciones. claro. Esa es la impresión, no sé. Eso ya es un tema más político que nada, pero evidentemente hay que tomar medidas que modifiquen esto de cabo a rabo, lo cual significaría detener, dejar que el sol Sí. salga y, digamos, avanzar con un plan determinado para llegar al destino, con una persona que vaya caminando adelante, por ejemplo, que vaya indicando si el camino está seco o no está seco. Claro. Eso significa un plan. Eso significa un plan y un objetivo claro. Sí, pero el plan no Y el está, no, plan no lo hemos exige. tenido nunca, doctora, ese plan, ¿no? Que es lo que todos esperábamos, ¿no? Que en algún momento surja un plan más o menos que tenga un mínimo de Bueno, pero coherencia. ¿qué quiere decir? El presidente se reía de los planes. Claro, Entonces eso es como reírse de tener razón, de tener una razón. ¿Para qué sí, necesito la mente si tengo el instinto? Por decir algo por el estilo, ¿no? claro, Entonces, nosotros somos instinto, razón, sí. corazón, alma. Somos un ser muy complejo, pero la razón la necesitamos sí o sí, si no, no podemos vivir. Seguro. Le agradezco, doctor, muy gentil por estos minutos que estuvimos compartiendo con usted y gracias por la claridad justamente en las respuestas de las consultas e inquietudes que les planteamos. Así que en cualquier momento nos volveremos a contactar como para ir tocando otros temas. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado, fue un gusto, y saludos a todos los de la audiencia. Muy gentil, muy amable. El doctor Manuel Alvarado Ledesma, economista, especialista en agronegocios, un poco con quien estábamos hablando aquí, la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.